Bueno, un saludo le estoy dando a todos mis hermanos testigos de Jehová que se encuentran en más de 200 países. Y hoy les traigo un tema muy interesante, un tema que está relacionado con el texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y Apocalipsis capítulo 22, verso 13, donde los trinitarios alegan que Jesús es el Alfa y Omega. Vamos a hablar hoy acerca del Alfa y Omega. Voy a esperar que todos se vayan conectando, los hermanos y personas interesadas, que vayan conectándose, compartan este video en todos los grupos posibles. Un saludo para Eduardo, que es la primera persona que se conecta, y hoy vamos a hablar aproximadamente 30 o 40 minutos acerca del tema si Jesús es el Alfa y Omega de Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y Apocalipsis capítulo 22, verso 13. O sea, el contexto, el 12 y el 13. Se está hablando de la persona de Jesús. Ha habido mucha controversia acerca de este texto y quizás mediante los ejemplos que voy a utilizar y los textos citados le puedan servir a todos ustedes para defender su fe. Antes de comenzar este video, un saludo para Ana María, que es la segunda persona que se conecta. Voy a leerle un texto de la Biblia que todos nosotros, como testigos de Jehová, debemos tener en cuenta. Y son las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice: si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hacer una defensa. Cuando vamos al texto griego, a las escrituras griegas cristianas, allá por defensa es el término apología, que significa defensor. Y todos nosotros somos defensores de la fe. Un saludo para a los hermanos que se están conectando. Entonces vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Hay hermanos que me han pedido este estudio sistemático acerca del Alfa y Omega. ¿Quién es verdaderamente el Alfa y Omega? Pueden compartir, pueden ir compartiendo este video a personas conocidas, familiares, estudios de la Biblia, amigos de otras denominaciones, protestantes o católicos, y principalmente los grupos de exposición bíblica que están en Facebook. Entonces vamos a esperar que todos se vayan conectando a esta directa que vamos a realizar en esta noche, hora de Estados Unidos. Como lo iba diciendo, voy a comenzar el estudio con la Reina Valera del 60 y vamos a leer el versículo 7 y 8 del libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice de esta manera: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el versículo 8, el contexto: yo soy el Alfa, la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Según los trinitarios, objetan a nuestra organización, los Testigos de Jehová, que el contexto del versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis se está hablando de Jesucristo. Obvio que se está hablando en el versículo 7 del Señor Jesucristo, donde dice que vienen en las nubes, todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Ahí termina esa doxología.
Después, en el versículo 8, está hablando, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor. O sea, Kyrios. Cuando usted va al interlineal, voy a utilizar el interlineal, protestante, Sociedad Bíblica Unida, griego-español, dice de esta manera. Voy a ver si cambio la cámara para que ustedes lo lean en el texto griego correspondiente. Vamos a virar la cámara. Aquí estamos. Dice el versículo 7 y el 8. Pero bueno, en el 8 es principalmente el 8 que vamos a leer. Dice, Egoeimi tu alfa, kai tu omega, legei Kyrios, Joseos, Hoon kai, Hoen kai, Ho erhomenos, Ho pantocrator. Lo curioso de la Reina Valera es que la palabra principio y fin que aparece en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, es falsa, es espuria. La palabra principio y fin no aparece en el texto griego, aquí ustedes lo pueden ver. Sí aparece la palabra alfa, aquí en el versículo 8, alfa y omega. Pero la palabra principio y fin no aparece. Y dice legei Kyrios, o sea, el Señor. Pero después de Kyrios viene el sustantivo nominativo precedido por el artículo nominativo, Joseos, y aparece el título, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Ahí ustedes pudieron notar. Vamos a voltear nuevamente la cámara. Entonces, como ustedes pudieron ver en la propia interlineal trinitaria, Sociedad Bíblica Unida, palabra por palabra, la expresión principio y fin es espuria, por el simple hecho que no pertenece a los papiros apógrafos del segundo o tercer siglo, ni mucho menos los códices, como el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino y el Códice Vaticano. Un saludo para Jonathan, Alexander Ortiz, que se están conectando. Entonces, habíamos explicado que según los trinitarios, en el versículo 7 se habla de Cristo y continúa en el versículo 8 hablando de la misma persona, de Jesucristo. ¿Es cierta esta afirmación? ¿El versículo 8 tiene conexión con el versículo 7, con el contexto del capítulo 1 de Apocalipsis? No, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Cuando vamos a la expresión, a la última expresión del versículo 7, amén, es el final de una doxología o de una idea, hay un cambio de idea. Cuando comienza la expresión yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, porque la palabra o la expresión principio y fin es espuria, no existe en los manuscritos originales. Lo pueden corroborar también con la Reina Valera del 95 de estudio. En la nota crítica dice que es falsa la expresión principio y fin. Y si usted también va a la Biblia textual trinitaria, también dice que está añadida. La BTX también dice que la expresión principio y fin está añadida. Ahora, antes de pasar, de analizar quién es el Señor, el que es, el que era y el que debe venir, ¿a quién se le aplica ese título o esa expresión en griego? El que es, el que era y el que debe venir. ¿A Cristo, al Hijo o al Padre? Eso lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Pero antes de pasar al análisis, quiero que ustedes vean en el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia por Wilton Nelson y revisado por Juan Rojas Mayo, que ellos entienden por la expresión alfa y omega y a quién realmente se le aplica. Vamos a ver en el diccionario de Wilton Nelson. Vamos a ver el diccionario de Wilton Nelson. Y vamos a buscar la sección alfa. Vamos a buscar la palabra alfa. Alfa. Ya estamos casi ya estoy encontrando. Ya, vamos a voltear la cámara. Estamos en presencia del diccionario trinitario
ilustrado de la Biblia, Wilton Nelson. En la página 31, ahí pueden corroborarlo, en la página 31, vamos a ver, dice Alfa y Omega, aquí está, Alfa y Omega, término que presenta a Dios como causa y fin de todas las cosas. Se deriva de la letra primera y última del alfabeto griego y en última instancia especulaciones místicas sobre el nombre de Dios. Destaca la acción divina no solo en la creación y en la consumación, sino en un presente continuo, los tres elementos, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice Apocalipsis 1.8, Éxodo 3.14 y Isaías 44.6. Dice, en Apocalipsis, ojo, en Apocalipsis esta frase se aplica no solamente al Padre y pone Apocalipsis 1.8. Vuelvo a repetir, en Apocalipsis esta frase se aplica no solo al Padre y pone Apocalipsis 1.8. Así que los trinitarios, como ustedes pueden ver aquí en el diccionario de Wilton Nelson, pone como referencia al Padre Apocalipsis 1, verso 8. Ahora, ¿cómo podemos respaldar más el comentario trinitario? Porque este diccionario no es hecho por los testigos de Jehová, es un diccionario completamente trinitario, hecho por teólogos y apologistas o gramatólogos de las lenguas hebreas y griegas. No solamente este diccionario dice categóricamente que Apocalipsis 1.8 se le aplica al Padre, también lo dice la Pechita Siriaca, aquí la pueden ver, traducido al español, y vamos a buscar Apocalipsis 1.8 y lo voy a mostrar en la cámara. Compartan este video. Es necesario que ustedes compartan este video porque es un tema muy discutido de la Filomea. ¿Quién es realmente la Filomea? ¿El Padre o el Hijo? Y algo muy curioso, ya que todos están presentes, hay 9 personas conectadas, 11 personas conectadas. Un saludo para Alex Sala y Ruthbert también, un saludo. Es que el texto de Apocalipsis 1.11 habla del Alfa y el Omega, pero aplicado a Cristo, pero es falso, es espurio. Solamente aparece en el texto recepto. Aparece en el texto recepto de Ebiezer. Aquí lo pueden ver, el texto recepto. Aparece como un texto falso. Por ejemplo, en la Sociedad Bíblica Unida, cuarta edición, no aparece la expresión Alfa y Omega en Apocalipsis 1.11. Habla solamente de las 7 iglesias de Asia Menor. Si vamos al texto de Nestle Aland, trinitario también, 28 edición, tampoco aparece Alfa y Omega. Y si vamos al texto de Westcott y Hort, tampoco aparece Alfa y Omega. Si vamos también al Códice Vaticano, 1209, interlineal griego-inglés, de la primera edición, 1864, no hecha por la Sociedad Watchtower, no pone la expresión Alfa y Omega en Apocalipsis 1.8. Las ediciones, como la edición Valera, edición 2006, 2015, 2016, estas recientes y modernas traducciones de Reina Valera tampoco pone Apocalipsis 1.8, el Alfa y el Omega. Pero lo vamos a verificar. Entonces, nos quedamos en Apocalipsis 1.8. En Apocalipsis 1.8 dice, vamos a mostrar aquí en cámara la pechita. Aquí estamos en presencia de la pechita. Pechita siriaca en español. Y si buscamos Apocalipsis 1.8, dice el texto: yo soy el Aleph y la Tau, que son la primera consonante del Aleph B del hebreo y la última del Aleph B del hebreo, del vocabulario. Dice Yahweh, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que no dice el Hijo. Así que el contexto del versículo 7, que el que viene en las nubes no es el Padre. O sea que amén es el final de una cláusula para el comienzo de una cláusula. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces ustedes pudieron ver ahí que en la pechita no aparece. Ahora vamos a presentar la pechita aramea extranjera. Esta pechita es una pechita con traducción al inglés. Y van a ver curiosamente el tetragrámaton en Apocalipsis 1.8. No se está hablando del Hijo. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar Revelación
1:8. Revelación 1:8 en la parte al inglés. Aquí ven los caracteres y aquí ven en el 8. En el 8, en inglés, este es el 7 y este es el 8. Aquí comienza el versículo 8. O sea, I am, alab, also thou. Say the master, YHWH, Elohim, Jehová o Jehová, pero no se está refiriendo a Cristo Jesús. Y este es el arameo inglés, Nuevo Testamento. Aquí lo pueden, la cámara está un poco ahora. Entonces ustedes pudieron observar, ustedes pudieron notar ahí que el alfa y omega, según el diccionario Wilton Nelson, se le aplica solamente al Padre, no al Hijo. Entonces es una mala interpretación de los trinitarios al admitir que el versículo 7 se está hablando del Hijo. O sea, el versículo 7 no tiene nada que ver con el contexto del versículo 8. Ahora, ¿qué significa la palabra amén? Bueno, si vamos al interlineal, y si buscamos, por ejemplo, la carta de Judas y otras cartas, vamos a presentar nuevamente el interlineal. Aquí estamos en el griego interlineal, griego español, en la carta de Judas. La carta de Judas, como ustedes pueden ver ahí, terminan en amén, amén. Lo mismo que sucede en el versículo 7 de Apocalipsis. Sigamos a Apocalipsis 1:7, termina en amén. O sea, amén es el final de una idea completa. Lo vimos en Judas. Vamos a buscar otra carta donde culmina con amén. Vamos a ver aquí si aparece. Vamos a buscar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si en Timoteo termina. Bueno, hay partes de las cartas, algunas cartas que culminan con el ejemplo de amén, como la combinación de una doxología final. Bueno, le puse el ejemplo de Judas, dándole final a una idea, a una expresión completa. Volviendo al texto, tengo aquí la Reina Valera del 60 y ya determinamos mediante la pechita siriaca y mediante la literatura trinitaria que el término alfa y omega se refiere al Padre, según la pechita Yahweh, o sea que es Jehová. Y estuvimos analizando que Apocalipsis 1:11, el término alfa y omega es espurio. Ahora, trayendo a colación otra idea es que por qué el Espíritu Santo no se le aplica el título alfa y omega si tiene el mismo título con referente al Padre y al Hijo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Es una pregunta que cada testigo de Jehová le debe hacer a cada trinitario. ¿Por qué razón la expresión o el título alfa y omega nunca jamás se le aplica al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la escritura griega cristiana? Porque es una frase añadida. Por ejemplo, vamos aquí al texto recepto. Vamos a buscar en el texto recepto Apocalipsis 1:11 para que ustedes entiendan mejor. Y siempre es bueno presentar estos ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose con el tema de quién es realmente el alfa y omega, el Padre o el Hijo.
Vamos a ver aquí, Apocalipsis 1:11. Vamos a buscar el 11. Vamos a buscar Apocalipsis 1:11. Ya estamos aquí ya. Vamos a presentar. Este es el texto receptus de Ebenezer. Entonces, haciendo un acercamiento, vemos, este es el capítulo 1, verso 9, el 10 y el 11. Y el 11 dice, Ego eimi tu alfa kai tu omega, ho protos kai ho es hatos. O sea, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Toda esa frase de Ego eimi tu alfa kai tu omega, ho protos kai ho es hatos. Toda esa frase es espuria, es falsa. No aparece en los idiomas originales más cercanos como los códices y los papiros apógrafos. La interlineal trinitaria refuta al texto receptus de Erasmo de Rotterdam. Cuando buscamos Apocalipsis 1:11, la expresión alfa y omega, primero y último, no aparece, es espuria. Así que hay una deficiencia en cuanto al versículo 11. Vamos al versículo 11. Ya estamos en el 11. Dice, diciendo lo que ves, escribe un rollo y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Pero la expresión alfa y omega no aparece en el versículo 11. No aparece la expresión. O sea que es una frase falsa, apócrifa, en los idiomas originales. Ahora, volviendo al versículo 8, Apocalipsis 1:8, aparece un título: el que es, el que era y el que ha de venir. Ese título, ¿a quién realmente se está refiriendo? Bueno, ya descubrimos que se está refiriendo al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cómo nosotros podemos demostrarles a los trinitarios, nosotros como testigos de Jehová, de que la expresión el que es, el que era y el que ha de venir es exclusivamente aplicado al Padre? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 4, verso 8, donde el apóstol Juan dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, Ho Pantocrator, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces ahí en Apocalipsis 4:8 se está hablando del Padre. ¿Y quién es el Padre? El Santo, Santo, Santo 3 veces. Si vamos a Isaías, la nota cruzada de este texto te remite a Isaías 6:3. Vamos a Isaías 6:3, a los profetas mayores. Isaías, compartan este video. Ya vemos 20 personas conectadas. Estas 20 personas que están conectadas directamente, que compartan este video a las personas que conozcan. Isaías 6:3. Isaías 6:3 dice el texto. Vamos a buscar capítulo 6, verso 3, en la Reina Valera del 60. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, los dos únicos textos donde aparece la palabra santo 3 veces y con la expresión Dios Todopoderoso, Ho Pantocrator, mediante la Septuaginta griega, que aparece Ho Pantocrator también, es aplicado al Padre. O sea, Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, la expresión el que es, el que era, el que ha de venir, es aplicada al Padre. Ahora, hay otro texto que aparece la expresión el que es, el que era y el que ha de venir, y es aplicado también al Padre. Y es en el mismo contexto del capítulo 1 del libro Apocalipsis que vamos a analizar ahora. Vamos a Apocalipsis 1, volviendo al texto rector. El capítulo 1 es una revelación que Dios le dio
a Jesús. De las cosas que deben suceder pronto, dice el versículo 1. Cuando vamos al versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se ha visto. Y el 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan estas cosas escritas, porque el tiempo está muy cerca. Dice el versículo 4, ahora viene, ojo con el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, del que era y de que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahí en el versículo 4 todavía no se identifica de quién es, solamente se habla del título. Se habla de un título aplicado a alguien, del que es, del que era y del que ha de venir. Ya analizamos que en el versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis, santo, 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 eres tú, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Se le aplica esa expresión o ese título al Padre. Si vamos al versículo 8, mediante la pechita siríaca, aparece Yahweh, que es el Padre y no es Jesús. O sea, el versículo 7, que el que viene en las nubes es Jesús, pero que el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, se lo aplica al Padre, mediante la pechita siríaca y mediante el diccionario de Wilton Nelson, trinitario, que afirma que Apocalipsis 1.8 es exclusivamente aplicado al Padre. Entonces, estamos presentando literatura trinitaria, que afirman que Cristo es el que viene en las nubes, pero el Todopoderoso, el Señor, el que es, el que era, el que debe venir en Apocalipsis 1.8 es exclusivamente aplicado al Padre. El versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis dice que el que es, el que era, el que debe venir y los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y dice el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El versículo 4 y el versículo 5, estos dos versículos hablan de dos identidades diferentes. El que es, el que era y el que ha de venir es el Padre. Y hace una diferencia en la expresión en el versículo 5, donde dice, o sea, el versículo 4 termina con esta expresión, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Después del trono viene una conjunción que es y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos al griego. Vamos a comprobar en el griego la veracidad de las palabras que yo estoy afirmando, porque puede ser que yo estoy mintiendo. Vamos a voltear la cámara. Estamos en Apocalipsis, versículo 4. Vamos a buscar el versículo 4. En el versículo 4, en la interlínea griego-español trinitaria, Sociedad Bíblica Unida, dice, gracias a vosotros y paz del siendo el que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus, de los cuales están delante del trono, de él. Aquí vemos un pronombre, que es el complemento circunstancial, complemento de nombre, caso genitivo, de él. Después viene la conjunción copulativa correlativa, y después viene una partícula partitiva, que es esta preposición apo, y de Jesucristo, haciendo una diferencia entre Jesús y haciendo una diferencia entre el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, haciendo una diferencia en Joon Kai, Joen Kai, Jo er Jo menos. Así que, exclusivamente en el versículo 4, está haciendo una separación del que era, el que es, el que ha de venir, con de Jesucristo, porque aparece la preposición apo, kai apo, esta conjunción copulativa correlativa con la preposición apo o partícula apo, partícula partitiva, es una partícula partitiva en el griego koiné. Entonces, hasta aquí hemos demostrado en Apocalipsis 1.8 hay varias cuestiones. Una, el versículo 4 y el versículo 5 hace una diferencia entre el Padre, que se le aplica el título, el que es, el que era, el que ha de venir, y después en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, haciendo una separación.
con la conjunción copulativa y la partícula partitiva apo, kai apo. Después en el versículo 7, el que viene en las nubes es Jesucristo. No estamos quitando la razón. Pero en el versículo 8 vemos que se le aplica al Padre, porque la expresión el que es, el que era, el que ha de venir, ese título es solamente aplicado al Padre en Apocalipsis 4:8, donde dice: Santo, 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 eres tú, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Apocalipsis 4:8 nos remite en notas cruzadas a Isaías 6:3, donde aparece la palabra santo 3 veces, donde aparece la palabra santo 3 veces en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Ahora, uno de los textos más cuestionados por los trinitarios es el texto polémico de Apocalipsis 22, porque es el segundo texto que utilizan los trinitarios para afirmar que Jesucristo es el alfa y el omega. Si leemos Apocalipsis 22 en la Reina Valera, versículos 2 y 13, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el 13: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Afirmando que Jesús, como viene pronto, es el alfa y la omega. O sea, unen el versículo 12 con el contexto del versículo 13. He aquí, vengo pronto y me da galardón. Ahora, ¿por qué realmente los trinitarios dicen que el versículo 12 se está hablando de Cristo? Porque cuando usted lee más abajo el contexto del capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 20 dice: el que da testimonio a estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y si van al contexto del versículo 7, donde dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro, diciendo que es Cristo. O sea, el versículo 7, el versículo 12 y el versículo 20 se utiliza la expresión vengo pronto. Y ellos dicen que en estos tres versículos del capítulo 22 se le aplica a la persona de Jesús. Y por tanto, y además, como se le aplica a la persona de Jesús, el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, indiscutiblemente sería aplicado a Jesús. ¿Es cierta esta afirmación? Bueno, primeramente lo que vamos a analizar, y uno como testigo de Jehová debe sentarse y presentar estos argumentos que voy a exponer ahora como una defensa y hacerle ver que en Apocalipsis capítulo 22 se habla de varias personas. Si vamos al versículo 1 de Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Después dice el 2: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice el 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Habla de Dios y el Cordero. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Después en el versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido, o ha enviado, mejor dicho, su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice el versículo 7: he aquí, vengo pronto, bienaventurado es el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Ellos unen el versículo 6 y 7 para decir que el que viene pronto es el Dios del Espíritu. Ellos dicen que el Dios de los espíritus no es el Padre, sino es Jesús. ¿Por qué razón dicen los trinitarios? Porque ellos van al versículo 16, donde dice: yo Jesús he enviado mi ángel. Y en el versículo 7, mejor dicho, en el versículo 6, dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. La expresión he enviado su ángel o ha enviado su ángel es la misma que aparece en el versículo 16, que Jesús ha enviado su ángel.
O sea, en estos dos versículos, tanto en el versículo 6 y en el versículo 16, las dos expresiones utiliza ha enviado su ángel. Ahora, para poder desenmascarar esta falacia de los trinitarios, debemos tener en cuenta a quién se le aplica el título el Dios de los Espíritus. ¿Al Padre o al Hijo? Y la expresión yo vengo pronto, si se le aplica solamente, exclusivamente al Hijo o al Padre. Primeramente, para descifrar quién es el Dios de los Espíritus en el versículo 6 del capítulo 22, y todo esto es para saber que en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, vamos a ver quién es. Si el contexto en el versículo 12 es aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, ¿se le aplica a Cristo o no? Hay que ver realmente en el versículo 6 del capítulo 22 quién es el Dios de los Espíritus. El Dios de los Espíritus, vamos a ver quién es en el texto. Vamos a buscar el texto que aparece en Hebreos. No desmarquen, no cierren su Biblia en Apocalipsis 22. Vamos a ver quién es el Dios de los Espíritus, el Padre o el Hijo, para saber quién es el que viene pronto y quién es el alfa y el omega del versículo 13 del contexto. Hebreos, busquemos Hebreos capítulo 2, verso 9. En el 2.9 dice de esta manera: pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús. Dice aquí. No, el capítulo 12, mejor dicho, disculpen. Yo había dicho 2.9, no. El libro de Hebreos 12.9. Hebreos 12.9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En el capítulo 12 del libro de Hebreos del apóstol Pablo, verso 9, llama a Dios el Padre de los Espíritus. Entonces, si volvemos a Apocalipsis 22.6, entonces ¿quién es el Dios de los Espíritus? ¿El Hijo o el Padre? Indiscutiblemente, Hebreos 12.9 está diciendo que el Dios de los Espíritus es el Padre. Ahora, el texto que acabamos de analizar de Apocalipsis 22.6, ya hemos identificado quién es el Dios de los Espíritus. Entonces, en el versículo 7, he aquí, vengo pronto, se está refiriendo al Padre, no al Hijo. Ahora, ¿cómo podemos saber que el Padre viene pronto? Muy fácil. El título que estuvimos estudiando anteriormente. Apocalipsis 4.8 dice: Santo, santo, santo eres tú, Yahweh o Jehová. Yahweh según la pechita siriaca. El que es, el que era y el que ha de venir. Dice que viene, el que ha de venir. Entonces, el Padre viene. En el versículo 12 se está refiriendo, he aquí, yo vengo pronto. No se está refiriendo al Hijo, sino al Padre. Y dice para recompensar a cada uno según su obra. Si vamos a Proverbios 36, vamos a ver Proverbios 36, vamos a ver quién es el que viene. El libro de Salomón, Proverbios 36, dice:
Vamos a ver si es Proverbios. Me parece que es Deuteronomio. Vamos a ver, porque son muchos textos. Vamos a ver quién es el que viene. Deuteronomio. Doce. Vamos a ver, es 12. Vamos a ver. El texto. Bueno, indiscutiblemente ahora el texto no me viene a la mente, pero yo lo voy a copiar debajo de este video, porque la Biblia habla en el libro de Isaías que Jehová viene. Y en Apocalipsis 1.8, donde dice que el que ha de venir, o sea, el que viene es el Padre. En el versículo 4.8, dice que el que viene es el Padre. Así que por tanto y demás, ahí en Apocalipsis 22, versículo 12 y 13, se está hablando de que el Alfa y el Omega es el Padre y no el Hijo. Entonces, con este video le doy conclusión por el día de hoy y espero que hayan escrito o apuntado los textos citados, y esperamos que en un siguiente video podamos seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Les doy un saludo a todos ustedes, a sus familiares, y gracias por estar presente en esta directa acerca del tema del Alfa y el Omega. ¿Quién es verdadero el Alfa y Omega? O sea, el Padre y el Hijo. Y vimos indiscutiblemente que es el Padre mediante las herramientas trinitarias, como la pechita siríaca aramea inglés, la pechita siríaca al español. También el diccionario ilustrado de Wilton Nelson, que dice que Apocalipsis 1.8, el Padre es el Alfa y el Omega. Y utilizamos también la Biblia textual y utilizamos el texto recepto por Eviezer. Este texto es un texto completamente errado. Entonces, que pasen buenas noches y hasta luego, hasta otra directa acerca de desenmascarando la cristiandad. Hasta luego.